1957. Es una reedición corregida, aumentada, sobre el tema de la muerte. Miquistli, la muerte, tradición florida. En este número, ¿qué cuento? Cuento lo que significa para nosotros los mexicanos esta tradición tan llena de flores, dulces, máscaras, poesía. Y pues en esta ocasión, con este número, el número 57, pues vuelvo a retomar la tradición florida en la vida del mexicano. Inicio con un poema de Nezahualcóyotl y dice: ¿a dónde iremos? Donde la muerte no existe, mas por esto viviré llorando, que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Nezahualcóyotl. En estas primeras páginas hago una reflexión sobre este importante tema sobre la muerte en el mundo prehispánico, su cosmogonía, su poesía, su arqueología, porque son descubrimientos importantes que se han hecho para la historia de nuestro país. Luego pues abordo el tema de las calaveras. Ciertamente, como dice el dicho popular, dentro de 100 años todos seremos calvos. Y pues reflexiono sobre el tema de la muerte y sus arquetipos, las cosas que hay en este mundo tan interesante, sobre todo la cosmogonía, cómo los antiguos mexicanos concebían el mundo en el que existían. Y claro, es bien importante esa parte, ¿no? Porque cuando llegan los españoles traen la idea del infierno, del diablo, del pecado, de la muerte, del infierno. En el mundo prehispánico, su cosmogonía era fundada con una idea bien elaborada. Ellos creían que la Tierra estaba dentro de una especie como de esfera, diríamos mundo, pero le llamaban Tlactípac. Y Tlactípac es sobre la Tierra. Y ahí en Tlactípac vivimos, aquí sembramos, existimos, nacemos y morimos. Pero ellos tenían el concepto de que arriba del Tlactípac estaba el 13 cielos, donde está el sol, los astros, las estrellas, y donde iban los que morían como guerreros. Pero además también iban las que morían de parto y que acompañaban el transcurso del recorrido del sol. Y abajo de la tierra del Tlactípac estaba el Mictlán. Y ellos creían que estaban los señores Mictlantecutli, el señor y su esposa, dentro de este mundo imaginario, ¿no? Y que había 9 extractos para bajar. Y por eso sepultaban a sus muertos, los amortajaban en petate, y no era ofrenda lo que ponían, era comida, porque ellos creían en el tránsito a la otra vida, como casi todas las culturas.
Entonces, pues a partir de esta idea, es, podemos irnos imaginándonos cómo fue construyéndose. Cuando llegan los españoles, estas dos ideas religiosas se amalgaman. Hay una mixtura muy sincrética porque se tomaron de las dos partes. Y claro, entonces ya comenzó un festejo religioso sobre la muerte, con un fondo, con un contenido básicamente prehispánico. A pesar de que, a pesar de que los españoles arremetieron contra los idólatras, contra el mundo de sus ideas y de sus conceptos religiosos, sobrevivieron muchas cosas. Y por eso pues nació toda esta costumbre, toda esta tradición que hoy es orgullo nacional, además patrimonio de la humanidad ya. ¿Cuántos países se quedan mirando a nuestro México por sus colores, por sus frutas, por sus cantos, por sus manifestaciones culturales? Nosotros los mexicanos nos comportamos como si la muerte no existiera. Qué curioso en el imaginario colectivo. Porque tenemos que pensar que los antiguos mexicanos no había una separación entre vida y muerte. Para ellos la dualidad siempre era importante, la vida y la muerte, así descarnada. Entonces, claro que tiene otra connotación para la gente, para la gente de la actualidad. Requiere comprender todos estos elementos que conforman una tradición florida. Yo le llamo florida porque está llena de dulces, llena de formas, de chocolate, de amaranto, llena de dulces de calabaza, de camote, de pan, formas de animalitos en el pan. Pero además, a medida que fueron avanzando en el al final del siglo XIX, un grabador de Aguascalientes vivía en la Ciudad de México, Guadalupe Posadas, creó para ironizar, para criticar al gobierno porfirista, inventó unas calacas con cierta indumentaria de los llamados fifí, o sea, era de la alta esfera social. Y no fue muy bien aceptado porque era un mundo muy adverso para el grabador. Sin embargo, lentamente fue creciendo su popularidad y ha llegado hasta nosotros distintas formas de calaveras. Pero todavía vamos más lejos, ¿no? Hoy la estética de pintarse la cara con la muerte así descarnada, colorida, bella, llena de flores, asombra al mundo. Este es el México que nosotros vivimos, el México que es surrealista, el México que no es fácil de entender si no se vive dentro de esta cultura. Porque hay distintas expresiones en todo nuestro territorio, desde Sinaloa, desde la parte del estado de Tamaulipas para abajo, Pánuco, toda es una tradición eminentemente llamada de Mesoamérica, donde hubo un culto a la muerte. Y todo está amalgamado con la leyenda del quinto sol, ese gran fenómeno mitológico de Teotihuacán. Y cómo fue engranándose con todo, la flor de cempasúchil, imagínense, flor de la cuenta, no flor de muertos, no significa eso. Pero además significa flor 20. Y en la revista trato sobre ese asunto. ¿Por qué es flor 20? ¿Por qué es flor de la cuenta?
¿Por qué cero se dice amo nishikli? O sea, sin ombligo. Significa que no nació de alguien, que no existe, que no hay nada. Ese es el cero. Y entonces, pues, intento rescatar y dar a conocer qué es el zompantli. ¿Por qué la calaverita de dulce, con el amaranto, con el color, con el nombre? ¿De dónde viene toda esa tradición? O cómo los dulces de la llamada alegría, que formaron parte de los rituales de ciertos ritos prehispánicos. También abordo el tema de la tradición en esta región. Y por supuesto también la manifestación del tianquistli, esos mercados tan llenos de vida y suculentos de frutas, comidas, de verdad que somos únicos. También abordo el tema de la elaboración de pan. Nosotros, mi familia, mi padre construyó un horno en 1965 y allí de niños nos hicimos panaderos. Durante muchos años hicimos, yo de vez en cuando ayudo y voy a apoyar esta tradición. Y luego trato de desentrañar un poquito sobre el camino al inframundo, toda esta cosa que es toda una revelación, que los extranjeros tienen puesto los ojos porque ven como cosa maravillosa el mundo surrealista. Desde Breton, André Breton vino a México para tratar de entender su postura surrealista, pero él, convencido de que México era surrealista, nada tenía que enseñar aquí en nuestra patria. Luego abordo el tema de los dichos y refranes y todo las palabras tan curiosas y tan a veces graciosas y que nos desconciertan, como eso de decir nos vemos después de muertos. Digo, qué cosa más, más tremenda, ¿no? O nos vemos vivos o nos vemos muertos. Y más ahora con esta pandemia. Somos desafiantes, agresivos, insensatos. Híjole, es difícil. Toda esta cuestión de la muerte ha sido tratada. Por ejemplo, Octavio Paz en El laberinto de la soledad, ¿no? Dice que no hay mejor manera de conocer al mexicano sino a través del culto a la muerte. Vemos, por ejemplo, a Juan Rulfo con Pedro Páramo. Juan Preciado va a Comalá y ahí Comalá parece un inframundo donde los muertos hablan y tienen sus deseos y sus dificultades y sus incompletudes. Y si vemos la película de Macario, vamos entendiendo un poco lo que significa para nosotros los mexicanos la muerte. No podemos separarlo. Es un concepto muy distinto en nuestra cultura mexicana. No se podría hacer lo que se ha hecho en el cine, en la literatura, en la pintura, en todas esas cosas que son tremendamente mexicanas. Pues este es lo que abordo en la revista Tequilistli, en el número 57. Aunque es la cuarta edición, pues ahí les dejo para que ustedes puedan, pues si es posible tener uno en las manos, mejor. Este es mi trabajo intelectual, mi trabajo como escritor, como promotor cultural y pues defendiendo la cultura nuestra, la mexicana.